Hola Homo sapiens. El otro día vi las declaraciones que este tipo hizo sobre que el gobierno de los Estados Unidos cuenta con tecnología alienígena y que realmente confirma la existencia de extraterrestres. De ahí YouTube me recomendó el vídeo de Javier Santolaya en Date un Blog, en el cual Javi nos habla un poco de si esto realmente es una posibilidad real de que existan esos alienígenas. Spoiler, es poco probable. Pero hay una cosa que Javi dijo en el vídeo que me llamó bastante la atención, y es el tema de la química del silicio. ¿Podrían existir seres extraterrestres cuyas moléculas y cuya química básica esté fundamentada en el silicio en lugar de en el carbono? Javi, al igual que muchos otros científicos, nos dice que esto es muy poco probable. Pero ¿realmente por qué? ¿Podemos descartar totalmente esta posibilidad? Ahondemos un poco más en este vídeo. El carbono es el elemento químico que gobierna la vida en la Tierra. E incluso, como decían en la película original de Star Trek, los humanos somos unidades de carbono. Pero ¿por qué? Si el carbono representa el 0,03% de todos los elementos de la corteza terrestre y el silicio el 28%. De hecho, el silicio se trata del segundo elemento químico más abundante en la corteza terrestre, solo por detrás del oxígeno. Y bueno, si no lo sabías te lo digo yo, es un elemento con una infinidad de aplicaciones. Desde la prehistoria, cuando fabricábamos armas y herramientas con sílex, que contiene silicio, hasta la actualidad cuando lo usamos en materiales tan diversos como las siliconas, el cemento incluso, o más recientemente la fabricación de transistores, de semiconductores o de microchips. Un ejemplo muy bueno son los chips Apple Silicon, los M1 o M2 que habrás oído hablar que incorporan los nuevos portátiles de Apple. Están basados en el silicio. De hecho, ¿por qué crees que esa zona de California que tiene tantas empresas tecnológicas se llama Silicon Valley? Ahí ves toda la importancia de este elemento en nuestra existencia, desde la prehistoria con el sílex hasta la actualidad con los microchips y los semiconductores. Y no solo es que sea muy abundante, sino que, como muchos científicos afirman, si hay un candidato de reemplazar al carbono en la química de la vida, ese es el silicio. ¿Por qué? Pues porque básicamente se encuentra en el mismo grupo de la tabla periódica, justo debajo del carbono, y tiene unas propiedades muy similares en su química básica, como por ejemplo la posibilidad de formar 4 enlaces químicos como el carbono. De aquí viene la especulación de que quizás en otros planetas las especies alienígenas tengan una química basada en el silicio, y podemos ver un ejemplo de esta especulación en la serie de Big Bang Theory, cuando Sheldon se pone a construir una doble hélice de ADN sustituyendo los átomos de carbono por silicio. Pero siendo sinceros, a pesar de toda esta especulación, el silicio no está incorporado en ninguna molécula viva del planeta. Solo podemos verlo en las algas diatomeas, que son un tipo de algas microscópicas que tienen un exoesqueleto de silicio, pero claro, este forma una estructura inorgánica, no forma parte como tal de su estructura biológica, con lo cual actualmente no se conoce ningún caso de que el silicio esté incorporado en la bioquímica de la vida, en ningún lugar en nuestro planeta, a pesar de que otros elementos mucho menos abundantes como el hierro, el magnesio o incluso el molibdeno, que es bastante raro, forman parte de la química de la vida. Una posible explicación es el hecho de que el silicio, aunque representa el 28% de la corteza terrestre, se encuentra sobre todo en forma de silicatos, que son compuestos entre el silicio y el oxígeno, el componente principal de muchas rocas y minerales. Y al estar en esta forma puede ser complicado para los seres vivos el acceso a ese silicio como tal. Pero lo cierto es que si nos fijamos en las propiedades químicas ya en más detalle, vemos que hay una serie de asuntos que no cuadran. Por ejemplo, el silicio puede unirse a los átomos de hidrógeno como lo haría el carbono, formando lo que se conocen como los silanos, que serían los compuestos análogos a los hidrocarburos. Y si bien es cierto que estos silanos pueden formar estructuras más o menos complejas, como lo hacen los hidrocarburos con el carbono, son mucho más inestables en la presencia del agua, que es el disolvente básico de la vida en la Tierra. En presencia de agua y a temperatura ambiente, los silanos son mucho más inestables que los hidrocarburos, con lo cual se dificulta mucho la posibilidad de que se puedan formar estructuras y moléculas más complejas. Por otro lado, los enlaces entre el silicio y el oxígeno son mucho más estables que en el caso del carbono y el oxígeno. Y esto pues es un problema muy grande, porque cuando el carbono se oxida se forma el dióxido de carbono, una molécula gaseosa y que por tanto podemos expulsar de nuestro cuerpo muy fácilmente. Pero cuando el silicio se une con el oxígeno, lo hace con muchísima afinidad, se crean unos enlaces muy estables, de hecho tan estables que lo que se forma no es un gas, sino una arena, los silicatos de los que hablabas antes de hecho. Entonces claro, ya me dirás tú cómo vamos a expulsar arena en lugar de un gas a través de nuestro sistema respiratorio, es prácticamente imposible. Por eso aquellos científicos que defienden que la vida alienígena puede tener una base de silicio, argumentan que el sistema respiratorio sería muy diferente al humano. Como dato curioso, este tipo de enlaces entre silicio y oxígeno se exploran en la película de Alien, El octavo pasajero. Cuando se hace un análisis genético de las muestras del xenomorfo, se ve que la sangre de este contiene un tipo de ácido molecular, pero que este no afecta a sus órganos y a sus tejidos porque estos están recubiertos de una estructura
polisiliconada. O sea, una serie de estructuras de silicio y oxígeno permiten proteger su órgano con una dureza como la de los silicatos en la corteza terrestre. Y por último, uno de los inconvenientes más grandes que tiene el silicio para formar una química orgánica es su tamaño. El átomo de silicio es mucho más grande que el de carbono y esto hace que cuando establece enlaces con otros elementos como el azufre, el nitrógeno, tenga una estabilidad muy baja. De hecho, a diferencia del carbono, que sí puede formar enlaces dobles o triples, el silicio lo tiene muy complicado. Sin embargo, oye, no todo son cosas malas. Hablemos de las zeolitas, que son unos compuestos a base de silicio que actúan como las enzimas del carbono que tenemos en nuestro propio cuerpo. Y primero de todo, ¿qué son las enzimas? Juanjo, cuéntame, ponme en contexto. Las enzimas no son más que una serie de moléculas que permiten que se lleven a cabo las reacciones químicas dentro de nuestro organismo, pues para el metabolismo, para el intercambio gaseoso, para la distribución de nutrientes a las células. Todo ello, todas esas pequeñas reacciones químicas son posibles gracias a las enzimas. Y obviamente el elemento químico base para formar esas enzimas, como te imaginarás, es el carbono. Ahora bien, las zeolitas serían algo así como análogos de estas enzimas, ya que pueden contar con estructuras similares, solo que en lugar de carbono presentan átomos de silicio. Y si bien con las propiedades químicas que hemos dicho antes el silicio parece estar muy limitado, estas zeolitas tienen una estructura a base de óxidos de silicio y óxidos de aluminio. Y esta estructura tan específica que pueden formar esos óxidos les permiten llevar a cabo distintas reacciones químicas como lo harían las enzimas. De hecho, la empresa estadounidense DuPont, que se dedica a la industria química, ha conseguido sintetizar zeolitas que pueden sustituir a la hemoglobina, ya sabes, la enzima que transporta el oxígeno en sangre, o al citocromo P450, que es una enzima muy importante en nuestro metabolismo. Y si vamos más allá, pues antes te he dicho que no hay ningún ser vivo en la faz de la Tierra que incorpore silicio en su química orgánica, pero lo cierto es que en el año 2016 se publicó un artículo en la revista Science en el que investigadores del Instituto Tecnológico de California, más conocido como Caltech, describen el uso de la enzima de una bacteria para formar compuestos que tienen enlace entre el carbono y el silicio. A ver, te cuento. Los enlaces carbono-silicio son fundamentales para fabricar muchos polímeros, entre ellos los antiespumantes, recubrimientos, adhesivos o incluso también semiconductores. Y como esos enlaces carbono-silicio no se forman de manera espontánea en la naturaleza, es necesario usar una serie de catalizadores químicos e industriales para conseguirlo. Pero ¿qué pasa? Que estos catalizadores son generalmente bastante caros y su vida media pues es limitada. O sea que viendo el percal, nuestros amigos del Caltech se decantaron por la vía biológica. Pensaron, quizá podemos tener alguna enzima o algún mecanismo para generar este tipo de enlaces de manera biológica y así desarrollar una forma más eco-friendly de generar estos compuestos carbono-silicio y obviamente más barata con respecto a los catalizadores sintéticos. Y el caso es que investigando vieron que una bacteria marina, Rhodothermus marinus, tenía una enzima, el citocromo C, que era capaz de formar este tipo de enlaces en condiciones de laboratorio. Una vez descubrieron esto, analizaron la estructura molecular del citocromo C y mediante una serie de mutaciones dirigidas consiguieron una variante de la enzima que tenía una alta eficacia a la hora de formar este tipo de enlaces. Tanta eficacia que este biocatalizador tenía una eficacia unas 15 veces mayor que la de sus homólogos sintéticos. Y todo ello gracias al poder de la biotecnología. Pero bueno, habiendo comentado un poco los inconvenientes que tiene el silicio y estos datos curiosos sobre la zeolita y la enzima citocromo C, he de decir que en la actualidad, como bien dice Javi en su vídeo de Date un Blog, la mayoría de científicos se aferran a lo que se conoce como el chauvinismo del carbono. Y tú te preguntarás, ¿chauvinismo? ¿Qué clase de nombre es eso? Pues bueno, el chauvinismo del carbono es una idea que propuso Carl Sagan, el famoso astrónomo y divulgador científico, en 1976 en su libro La conexión cósmica. Y básicamente es un principio que lo que viene a decir es que nuestra capacidad para imaginarnos químicas que son diferentes a las del carbono está muy limitada por el simple hecho de que solo conocemos la realidad de nuestro propio planeta y las leyes que lo rigen, pero no la vida que podría existir en otros planetas. Entonces Sagan lo que decía es que, basándose en este principio, pues su propia capacidad para imaginar formas de vida extraterrestre estaba muy limitada. De hecho, esto a mí me recuerda, ya poniéndome un poco filosófico, a el principio antrópico, que es un principio que básicamente viene a decir que el mundo es como es por la necesidad de permitir la existencia de seres que se preguntan cómo es ese mundo. Está relacionado con el chauvinismo, es decir, nosotros pensamos como pensamos porque solo conocemos y tratamos de dar explicación a este mundo, pero no nos planteamos la posibilidad, pues en este caso, de química alternativa. Ya no solo de química alternativa al carbono, sino por ejemplo de otro tipo de leyes físicas en otros rincones del universo. Y bueno, otra pregunta que cabe plantearse es si realmente no estamos creando ya seres basados en el silicio. ¿Qué me dices de las inteligencias artificiales, cada vez más sofisticadas? Obviamente sus microchips, semiconductores y transistores están basados en el silicio, entonces quizás podríamos considerar que estos son los primeros seres que conocemos basados en el silicio. Lo que pasa es que aquí hay un debate bastante intenso, porque existen partidarios de que las simulaciones y los sistemas informáticos
matemáticos pueden considerarse como seres vivientes y otros que creen que no, que la vida solo debería contemplarse como aquello que se produce en un medio físico-químico a través de una serie de moléculas orgánicas. Son posturas diferentes, pero lo que está claro también es que ahora mismo no hemos alcanzado la singularidad, es decir, ese punto en el que supuestamente las inteligencias artificiales obtendrán una inteligencia superior a la humana y nosotros perderemos el control sobre ella. Esperemos que no sea demasiado catastrófico, ¿no? Si bien, como ves, es poco plausible que el silicio forme estructura orgánica ahora mismo, sí que hay elementos interesantes que incluyen a la biotecnología y a la inteligencia artificial para plantearse la pregunta de si en un futuro veremos seres que realmente estén basados en esta tecnología. Tampoco hemos tocado el tema del agua. Aquí en nuestro planeta Tierra el agua es la molécula esencial para la vida, pero quizás en otros planetas estemos hablando de ácido sulfúrico, de amoníaco, quién sabe. Hay un montón de posibilidades y por eso, si bien ahora mismo el chauvinismo del carbono es la ideología más presente entre la comunidad científica, otros muchos la critican precisamente por eso, porque la ciencia no debe establecer una postura como definitiva, sino que debe seguir avanzando, reuniendo evidencias que demuestren si la hipótesis actual es o no verdadera y a raíz de eso reformular. Así que esto ha sido todo por mi parte, Homo sapiens. Espero que este vídeo te haya gustado y nos vemos en el siguiente para saber cómo será el mundo del mañana.